Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del documental Más que una palabra, humanización en psiquiatría. Para mí es un honor estar esta tarde con todos ustedes y en compañía de las personalidades que tenemos con nosotros. Y es un honor porque gracias a la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y en colaboración con la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, hoy vamos a hablar de un documental que estaba en nuestra mente, que era una ilusión y que se ha hecho realidad. Y se ha hecho realidad con tres objetivos fundamentales. El primero sería dignificar y eliminar los estigmas de las personas con trastorno mental y que la sociedad y los profesionales reflexionemos y entendamos que tienen una vida independientemente de su trastorno, una vida propia y una vida que merece ser cuidada y por la que también debemos interesarnos y ocuparnos. En segundo lugar, el objetivo de este documental era concienciar a los profesionales de la salud mental, que muchas veces pues, estamos sobrecargados o tenemos mal día, como todo el mundo, de la necesidad del trato empático, afectivo, en un entorno amable y en el contexto de la realización de una medicina basada en la evidencia científica, de un trato fundamentalmente humano a las personas con trastorno mental. Muchas veces cuando alguien ingresa en una unidad de hospitalización psiquiátrica está asustado, tiene incertidumbre, se queda solo y nosotros debemos darnos cuenta de ese hecho y ese hecho además se produce en el contexto de unos síntomas que desde luego no le hacen en ese momento ser la persona que esté mejor, ¿no? Sino que tiene unas dificultades que nosotros debemos apreciar, debemos conectar con él y debemos apoyarle. En tercer lugar, el documental tiene como objetivo quitar también el estigma de la profesión del psiquiatra. La psiquiatría es una especialidad médica que tiene unas bases científicas establecidas, nos queda mucho por conocer, mucho por investigar, pero nos basamos en evidencias médicas y nuestra intervención ante una persona con trastorno mental puede hacer que cambie la biografía de las personas con trastorno mental y por ello el buen hacer médico es también una parte importante y el reconocimiento de la psiquiatría como una especialidad de la medicina. Y en cuarto lugar, este documental tiene el objetivo de trasladar a la sociedad el mensaje de una manera amena y visual. Ya saben ustedes que en estos momentos una palabra, una imagen vale más que 1000 palabras. El mensaje de que los pacientes, las personas con trastorno mental son personas que tienen nombre, tienen familiares, tienen historias, cuentan chistes y tienen un domicilio, es decir, que no son diagnósticos, no son agresividad, no es miedo, sino son personas que en un momento determinado bueno, pues lo pasan mal y sufren y nosotros como médicos tenemos que ayudar en ese sufrimiento. Si les parece, voy a presentarles a las personas que nos van a acompañar esta tarde y a las que agradezco de antemano que se hayan unido a esta presentación. En primer lugar, está con nosotros el doctor Víctor Pérez Sola. Él es el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y que, bueno, de la mano de esta sociedad hemos podido realizar este documental y al que agradezco junto con la doctora Ana González Pinto Arrillaga, expresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y actual presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, pues su enorme apoyo y su promoción y su liderazgo en este documental. Está también con nosotros, bueno, pues yo diría ya mi amigo, ¿no? Carlos Mañas, Gómez. Él es publicista, es un líder a nivel cultural y del marketing y de la comunicación. Y bueno, y él también, dentro de todas sus cosas, pues padece un trastorno bipolar, pero eso es lo
lo menos importante que tiene Carlos, ¿no? Que como yo digo, ya me enorgullezco de poderme decir amiga suya. Está también con nosotros la doctora Mercedes Navio Acosta, coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental de Madrid, también amiga y compañera de muchos años. Hemos hecho la residencia en el mismo hospital y bueno, pues tenemos ya unos vínculos de larga trayectoria y le agradecemos también enormemente su apoyo con nosotros esta tarde. Y está también con nosotros, en último lugar y no por ello menos importante, doña Paloma Casado Durández. Ella es subdirectora general de Humanización de la Asistencia, Bioética, Información y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y agradecemos también su presencia esta tarde. El documental, que antes de oír a nuestros invitados, si os parece, vamos a ver el documental. El documental está hecho por el director José Cabanach y está producido por la productora Cuestión de Imagen. El guión está basado en una guía de humanización que hicimos desde la Sociedad de Psiquiatría de Madrid y tiene el aval del Cibersan y en él han colaborado también la Sociedad de Psiquiatría y Salud Mental Catalana y la Sociedad de Psiquiatría Vasco-Navarra. Pues si os parece, vamos a pasar a ver la película sobre humanización en la psiquiatría, más que una palabra. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Desgraciadamente se acaban muchas más historias de enfermos mentales de los que quisiéramos. La enfermedad mental tiene sus bases en el cerebro, pero por desgracia en estos momentos no sabemos cuáles son los daños estructurales que se dan en este tipo de pacientes. Lo que predomina son alteraciones de las emociones, de la conducta, incertidumbre, y muchos de los enfermos cuando se recuperan lo que te explican es que tenían un profundo miedo. Para evitar estas situaciones irreversibles, tenemos que vencer esa resistencia natural que tenemos todos y pedir, por supuesto, ayuda a profesionales. Amenaza de suicidio en calle Ascona 14. Posible brote esquizofrénico. La mayoría de las enfermedades mentales son tratadas ambulatoriamente. Aproximadamente un 10% son tan graves que van a requerir un ingreso hospitalario. De ellas, la mayoría se van a hacer de forma voluntaria porque el paciente lo solicite o por acuerdo con el médico. Sin embargo, va a haber aproximadamente un 17% de pacientes que van a ingresar involuntariamente.
Balance, 738. Se requiere su presencia para traslado involuntario de enfermo psiquiátrico con intenciones suicidas. Recibido. Cuando recibimos un aviso para el traslado forzoso de un paciente, se activa un protocolo por el cual acuden diferentes indicativos al lugar para colaborar con los servicios sanitarios. Los pacientes que se ven ante un ingreso forzoso suelen presentar un grado de activación que va desde la inquietud hasta la agitación psicomotriz. Es fundamental la formación de todo el personal que interviene en un proceso de ingreso involuntario. Hay que conseguir que los protocolos sean adecuados y aseguren la humanización del proceso, para que el enfermo que ingresa involuntariamente en una unidad de hospitalización sufra el menor trauma posible. Es normal, es natural que las familias, sobre todo en los primeros casos, les cueste mucho aceptar este tipo de medidas, pero hay que tener en cuenta las recomendaciones de los profesionales si realmente queremos que los enfermos sean tratados y mejoren de la enfermedad mental que tienen. Es imprescindible transmitir a la sociedad y a las familias que esto solo se hace en situaciones en las que no hay más remedio y con todas las medidas adecuadas que tenemos en los protocolos clínicos. Hay diferentes causas de agitación. Lo más frecuente es que se den dos causas a la vez, una orgánica y otra psiquiátrica. Las causas psiquiátricas son generalmente descompensaciones graves de enfermedades como esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad. Hola, Dani. ¿Me puedo sentar? Tengo que hacerlo. Puedes hacerlo. ¿Cómo estás, Dani? Me dicen me tire, me tengo que tirar. Tengo que tirarme. Cuéntame qué te ocurre. Claro, escucho las voces me dicen que lo haga, tengo que hacerlo. Vale, no me entiendes. Nadie te va a pedir que hagas nada que no quieras hacer, ¿vale? Tengo que matarlos a todos. Tengo que matar a mamá. Las causas orgánicas más frecuentes son las intoxicaciones por drogas de síntesis, cannabis, alcohol y otras drogas de diseño. Cuando el psiquiatra llega al domicilio, lo más importante es tener en cuenta el miedo y la angustia que tiene el paciente. Por eso hay que utilizar un lenguaje tranquilizador, una actitud empática y conciliadora. Si con esto no es suficiente para que el paciente acceda al traslado al hospital, habrá que administrar medicación oral o intramuscular con la ayuda del personal de enfermería y solo en aquellos casos excepcionales en que la angustia del paciente haga inabordable la situación, habrá que proceder con la ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado a una contención mecánica para el traslado al hospital. Se antojan medidas menos traumáticas antes, durante y después del ingreso no deseado. Por ejemplo, la custodia y el traslado que recoge al enfermo puede ser muchísimo más elegante y muchísimo menos llamativa. El ciclo que se forma de ambulancia, de policía, de familiares, de vecinos, bautiza unos momentos de bochorno e intimidad insoportables tanto para los familiares como para el propio afectado, que tarde o temprano encontrará a los curiosos en la panadería o en el ascensor. El ingreso involuntario es una medida de carácter excepcional y, como tal, ha de aplicarse con carácter restrictivo, esto es, cuando se considere estrictamente necesario. Ello es así porque, con dicha medida, se ven afectados derechos fundamentales como la libertad y la intimidad de la persona, derechos reconocidos en la Constitución y que tienen su desarrollo normativo en la Ley de Autonomía del Paciente. En consecuencia, cuando nos encontramos ante un supuesto de ingreso involuntario, el psiquiatra que toma la decisión de hospitalización tiene la obligación de poner en conocimiento del juzgado en el plazo de 24 horas, para que sea este quien decida si ratifica o no el ingreso en el plazo máximo de 72 horas. En la planta de hospitalización es necesario mantener un equilibrio entre un ambiente terapéutico agradable que permita el diagnóstico, el tratamiento y el abordaje adecuado de las personas con trastorno mental y unas medidas de seguridad que protejan no solo al paciente, sino también a todos los profesionales sanitarios implicados en el abordaje de este proceso.
Los ingresos se realizan en las unidades de psiquiatría de los hospitales generales, donde se respeta la dignidad y la privacidad del paciente y además se tiene acceso a todas las pruebas médicas necesarias y a la atención, en caso de que fuera recomendable, de especialistas de otros servicios. Las propias unidades de psiquiatría tienen camas de vigilancia intensiva donde se vela por la seguridad del paciente. En caso de que el ingreso haya sido involuntario, pasa a ser voluntario aproximadamente en un 60% de los casos. Una vez mejorado, pasa a salas comunes que sirven para mejorar su salud. El paciente psicótico entiende el confort de otra manera. No es el típico enfermo que necesite guardar reposo, tiene que estar activo. Está sometido a un ambiente profiláctico donde reina la observación directa, lo que puede poner en peligro su intimidad. Pero ¿quién me observa? ¿Me observa una cámara? ¿Me observa un celador? ¿Un agente de seguridad? ¿Los familiares de mis compañeros? ¿Mis propios compañeros? Ninguna mirada, pues, se queda sin cobertura. Es como una gran mirilla con muchísima gente alrededor. Las terapias y el ocio también son importantes y también se dejan un poco a la observación directa. De nada sirve que haya libros interesantes si les faltan páginas o que haya una pantalla plana donde no se pueda cambiar de canal. La unidad de psiquiatría dentro del Hospital General requiere un sistema de organización diferenciado y diferente del resto de las unidades que nos permite asegurar el plan terapéutico y la mejoría de los enfermos que estén allí ingresados. Las cualidades que todo profesional sanitario debe tener cuando está en contacto con una persona con trastorno mental o con su familia son la empatía, la escucha activa y el respeto. Las patologías físicas te separan de las cosas, las patologías psíquicas te separan de las personas. La barrera para una silla de ruedas puede ser un escalón. Por contra, la barrera para una persona con trastorno mental grave siempre será la sociedad. Por lo tanto, lo menos que se puede exigir, pedir a todas aquellas instituciones que velen por la seguridad del colectivo es una pizca de humanidad, un compromiso ético y de cuidados que vele por los derechos y garantías del enfermo mental. La actitud empática implica querer al paciente y ponerse en su situación. Es extraño tener que hablar de humanización en la psiquiatría cuando precisamente el objeto de la citada disciplina es el ser humano que sufre. Nada más humano que el sufrimiento y nada más humano también que paliarlo.
Espero que les haya gustado el documental, más que una palabra. Vamos a quedarnos con esta frase, ¿no? que está en la introducción de la guía de humanización de psiquiatría y que en el documental dice Carlos Mañas. Extraño tener que hablar de humanización cuando el objeto de nuestra profesión es el ser humano enfermo que sufre. Nada más humano que el sufrimiento y nada más humano también que intentar paliarlo. Y ese es el objetivo de este documental. En un momento de la sanidad en la que la tecnología y los medios avanzan, poner de relevancia el movimiento de rehumanización y poner de relevancia la relación médico-paciente, que es la base de nuestra práctica médica habitual. Pues vamos a dar paso a nuestros invitados. El doctor Víctor Pérez Solo, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Víctor, buenas tardes. Gracias a todos y muchas gracias, Marina, por la presentación. La verdad es que yo soy presidente desde hace muy poquitos meses y lo primero que tengo que hacer es agradecer a la gente que me precedió, a ti, Marina, que has sido la impulsora de este tema, y Ana González Pinto, que fue la presidenta que estaba hasta hace unos meses. Es un placer llegar a los sitios y llegar a cosas tan interesantes y tan apasionantes como transmitir a la sociedad que la psiquiatría está ahí, que tiene su función y que estamos totalmente alineados con lo que son el derecho a los respetos humanos. De hecho, el vídeo habla de lo importante que es la palabra y la lucha contra el estigma. En el vídeo, al principio, cuando lo estaba escuchando, me daba cuenta que hablábamos de un enfermo psiquiátrico. Lo importante que es hablar de personas que tienen una enfermedad, que hablar de esquizofrénicos, hablar de bipolares, es algo que toma el todo por la parte y desde luego dice muy poco de nuestra especialidad. Tenemos que hacer un uso exquisito de las palabras, tenemos que hacer un uso exquisito de la conducta, esta conducta que muchas veces en las salas de psiquiatría y haciendo autocrítica es tan paternalista, tan de decirle a la gente lo que tiene que hacer, cuando probablemente tendríamos que hacer más hincapié en exigir que se cumplieran los derechos de cada uno de los usuarios que tenemos cerca de nosotros. La Asociación Europea de Pacientes con Enfermedad Mental tiene un lema que ahora no recordaré, pero que dice algo así como, y esto es una súplica que le hace un enfermo a su psiquiatra, no queremos que nos llevéis a ningún sitio, no queremos que conduzcáis por nosotros, queremos que nos enseñéis a conducirnos con la enfermedad. Yo pienso que es una palabra que resume de forma muy clara hacia dónde tiene que ir la salud mental, hacia dónde tienen que salir los profesionales que trabajan en salud mental y en concreto la psiquiatría y la sociedad que hoy en estos momentos represento. Muchísimas gracias a todos y un placer. Muchas gracias, Víctor. Pues tienes razón, ¿no? Al final se trata de hablar de personas y no de que una enfermedad defina el todo, de personas que tienen historia y cómo una buena atención médica cambia, pues como hemos visto aquí, la historia, ¿no? de esas personas. Por la intervención psiquiátrica, bueno, podemos terminar de una manera y podemos impedir que nuestros pacientes terminan de otra. La doctora Ana González Pinto Arrillaga, ella es presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y cuando ella, como ha dicho el doctor Víctor Pérez Sola, era presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, pues bueno, yo le comenté este tema y gracias a ella, a su capacidad empática con el proyecto, a su ilusión y a que vio la necesidad a lo mejor la necesidad y la forma de transmitirlo de esta manera, pues nos dio su apoyo y gracias a ella hoy podemos presentar este documental. Gracias, Ana. Bienvenida especialmente. Gracias, Marina. Pues para mí la verdad es que fue un proyecto precioso. Estuve encantada de participar, como sabes, y además me parece que tiene dos mensajes. De los 4 que has comentado, voy a tomar el testigo en 2 de ellos y me voy a detener un poco más. Uno de ellos porque coincide exactamente con el objetivo que nos hemos puesto en la fundación que presido ahora, la Fundación de Psiquiatría y Salud Mental, que es la eliminación completa del estigma de la enfermedad mental. Entonces, el mensaje que quiero lanzar y que creo que se ve también en el vídeo
es que las enfermedades mentales son enfermedades comunes, son comunes, están alrededor nuestro. Esto que hemos visto en el vídeo pasa todos los días, en todas las ciudades españolas. Y el querer ignorarlo, el creer que es algo extraño, el creer que no le pasa a nadie, que a mí no me pasa y si me pasa no lo cuento, no hace más que hacer daño a las personas que realmente, pues como este chico, puede tener dos finales, ¿no? Entonces, en la medida en que ignoremos esto, no permitimos que las personas pidan la ayuda que requieren en un momento determinado. Y creo que el mensaje es muy fuerte, es muy visual, ¿no? Y es muy dramático y a la vez es emocionante, ¿no? El final del vídeo es emocionante. Yo lo vuelvo a ver y me vuelvo a emocionar. Entonces creo que va absolutamente en la línea en la que estamos trabajando, pues un grupo de profesionales muy amplio, ¿no? Somos mucha gente con este mensaje y la verdad es que me encantó cuando me lo comentaste, intentamos acelerarlo y bueno, y ya tenemos aquí, ¿no? el producto. Y luego el otro aspecto que también quería destacar, además de que la sociedad, todos, porque todos somos sociedad, tenemos que cambiar y reconocer estas enfermedades como enfermedades comunes, es que una muy buena manera de hacerlo es a través de la docencia. Se hablaba de la docencia en los profesionales de la salud mental, pero yo voy también más allá. Sabemos que ya 3 universidades españolas, concretamente la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona y también la Universidad del País Vasco, ha introducido este vídeo como material de enseñanza a los alumnos de medicina, de enfermería, pero también puede utilizarse para muchas otras profesiones, trabajo social. Hay muchísimos profesionales implicados, ¿no? En un proceso de este tipo. Y también al resto de la sociedad, por supuesto. Así que nada más que agradecer. Me gusta muchísimo el producto, ¿no? El resultado final. Y nada, agradecer a todos. Has hablado antes de Carlos. Yo estoy encantada de haber conocido a Carlos. Me parece la bomba, ¿no? Es un creativo impresionante. Y nada, nos ayuda muchísimo. O sea que es una gozada poder trabajar todos juntos. Voy a reactivar el micrófono. Pues efectivamente, Carlos, bueno, pues ya digo, es un amigo, es creativo, publicista, me encanta, es lo que llamo un cultureta, que es que a mí me encantan los culturetas, ¿no? Se sabe todo de la cultura, del arte, del cine, de la música. Y bueno, y además de todo eso, y de un galán, como podéis ver, que es un auténtico galán de las películas, pues aparte de todo eso, además tiene un trastorno bipolar que es, bueno, una cosa yo diría pequeña porque no es lo más importante de él y grande porque lo hace al mismo tiempo grande, ¿no? Porque es un ser humano en mayúsculas. Así que también, bueno, pues Carlos, bienvenido y coméntanos alguna cosa que quieras comentar. Pon el audio, que se te olvida como a mí. Es que cuando me estabas hablando de mí, yo ya estaba llorando y no quería que se colaran las lágrimas por la piel. Yo, ¿qué decir de Marina? ¿Qué decir? Es mi madrina. Yo le puse una D ahí porque es una persona que tiene un paladar social exquisito. Y cuando ella habla de mi condición de afectado con trastorno mental grave, yo a la hora del vídeo me encantó que el sujeto que actuaba de protagonista no fuera un sujeto con una fotogenia fallida, incómoda a la vista. Era una persona como cualquiera de nosotros. Y digo todo esto porque vivimos en una sociedad que desafina, que interpreta demasiado a los demás y los entiende muy poco. Que era más o menos la introducción que puso Marina al principio, ¿no? Que resulta extraño tener que hablar de humanización en psiquiatría cuando precisamente el objeto de la citada disciplina es el ser humano que sufre. Y nada más humano que el sufrimiento y también paliarlo. Pero yo voy mucho más lejos. Yo, a mi juicio, quiero dar a conocer que hace falta protocolos inteligentes de humanización. Por ejemplo, la puesta en escena de la escucha activa. Escuchar no es solamente poner cara de escuchar, como se ve en el vídeo. Escuchar es mucho más. Es tener la voluntad, el deseo de querer entender. Entender que nadie ha escogido escuchar voces, tener tentativas suicidas, deprimirse, llorar, patalear, en definitiva sufrir, que sería lo más doloroso para esa persona.
Y digo esto porque cuando a una persona que está deprimida le dices que sonría, es como una consuela o una muestra de consuelo torpe de muy mal gusto. Es necesario comprenderla, es necesario pues no fusilarla de una manera que se lía con balas de fogueo. Y en este caso la humanización tiene mucho que decidir, ¿no? Sería pues eso, para que hiciera las paces con la enfermedad. Y luego, a lo largo del vídeo, hemos visto muchas personas vinculadas en el excelente experimento documental tipo cortometraje, personas vinculadas a la sanitaria, ¿no? A lo que sería la salud mental. Hemos visto médicos psiquiatras, policías, enfermeros, hemos visto también terapeutas ocupacionales que, aunque no se den cita en el vídeo, hicieron pues parte de su puesta en escena en la unidad, en el manual que ha inspirado al presente cortometraje, ¿no? Y yo pienso que ese tipo de gente salva muchas vidas, pero también las pueden cambiar. Y la humanización es aquella única disciplina que puede hacer que te cambie la vida a mejor, y esto es a positivo. Y luego que el paciente con trastorno bipolar o, como es mi caso, con trastorno mental grave, no tiene que resignarse jamás a ser una persona cuchara. Tiene que tener la legitimidad absoluta de poder pinchar y cortar. En lo referente, por ejemplo, a las contenciones, en lo referente, por ejemplo, a lo que sería los traslados, en lo referente, por ejemplo, a lo que sería igualmente la capacidad de poder hacer una vida más en comunidad, ¿no? Esto sería, por ejemplo, los traslados. O cualquier otra cosa que de forma directa o indirecta pueda perturbar su vida en comunidad. Ya como resumen diría que el vídeo me ha parecido excelente. El cuerpo técnico que ha estado detrás para su puesta en escena han sido verdaderos profesionales. La empatía, palabras exquisito, tanto de mi madrina, y lo repito, aunque esto suene cursi, que es Marina, y así se lo digo siempre, que es Víctor, que tengo el gusto de conocerlo para sacarle algunas charlas, porque a mí con esta pensión contributiva o no contributiva, amigo, me hacen falta hacer cositas. También Ana, que está haciendo muchísima fuerza a la hora de conquistar a la audiencia infantil, adolescente, civil, porque la gente cuando no conoce la enfermedad mental, no sé qué opináis vosotras y vosotros, solo ve aquello que desea ver o lo que le han enseñado. Y lo que están enseñando hoy por hoy en toda la puesta en escena mediática de la salud mental peca mucho de tragedia y muy poco de creatividad. A mí me fue muy difícil el poder salir del armario, porque esto aparte ahora parece mercamueble, porque todo el mundo sale del armario. No todo el mundo, por cualquier cosa ya sale del armario. Pero yo quiero demostrar de que se puede tener hijos, se puede tener una mujer a la que quieres, se puede tener pues un perro, porque el trastorno bipolar es muy canalla, no te mata, quiere que te mates tú mismo, ¿no? Dicho esto, ¿qué decir del vídeo? Dicho esto, ¿qué decir de todas las personas que a través de YouTube nos estén viendo? Que sepan que esto se ha hecho con mucho cariño. Estoy en contra de cualquier punto de vista antipsiquiátrico, porque aquí lo que yo busco es ser feliz. Y para ser feliz quiero decir lo que quiero. Y me habéis dejado decir lo que quiero. Muchas gracias. Ya está, podéis aplaudir. Pues yo sí voy a aplaudir, Carlos, porque es que la verdad es que es espectacular. Gracias. Pero yo os lo había dicho, es que es un artista, no podemos competir, es imposible, ¿no? Es mi madrina. Y además ha dicho algo que no había dicho de él, y es que efectivamente tiene una mujer a la que adora y que es adorable y 2 hijos estupendos, ¿no? Que está, de los que Carlos está muy, muy orgulloso. Sí. Bueno, Mercedes, pues tenemos ahora a Mercedes Navío Acosta, coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, impulsora de los verdaderos planes de salud mental que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, que le preocupa las personas con trastorno mental y que trabaja duro cada día
para que la asistencia y su dignidad mejoren. Buenas tardes, Mercedes. Pues buenas tardes, Marina, y muchas gracias por invitarme a departir con vosotros esta tarde en torno a este documental que habéis comentado. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias, como he hecho, ampliar el agradecimiento a todos los que han hecho posible el mismo, empezando por tu liderazgo y el impulso de la doctora Ana González Pinto y por descontado de quien ya es el presidente de la sociedad en este momento, que es Víctor Pérez-Sola, con quien he tenido el privilegio de trabajar mucho y bien en diferentes aspectos, y en concreto en uno de los que toca el documental a propósito de la prevención del suicidio, que es uno de los temas que más nos preocupan y nos ocupan en la Comunidad de Madrid a todo, y en el conjunto de España, a todos los que estamos aquí hoy reunidos. Una vez dicho eso, quería precisar algunas de las cosas que se me han suscitado, no ahora que lo he visto, sino en ocasiones anteriores, y que cada vez que veo este documental me siento directamente interpelada, tanto desde el punto de vista emocional, que creo que sin duda es uno de los efectos más logrados del mismo, y eso habla de su autenticidad, sino también de aquellos otros aspectos pues, más ligados al ámbito de lo científico, lo racional, y de cómo esas dos dimensiones están perfectamente imbricadas y nos llegan, ¿no? con los mensajes que incluyen. Yo me quedo con algo que de una u otra forma habéis mencionado todos los que habéis hablado hasta ahora, ¿no? Y es que las personas, en definitiva, son las que marcan la diferencia. Y cuando se habla de personas, se está hablando de una relación horizontal, cuando es auténtica, en la que el hecho de tener un problema de salud mental es algo a esos efectos completamente accesorio. Y lo que define una relación es la autenticidad de la misma, el compromiso genuino en que esa relación sea una relación fructífera, y por supuesto cuando este tipo de relaciones son terapéuticas, porque una cosa es que planteemos la horizontalidad en aquellos aspectos que tienen que ver con la comprensión, con la empatía, con el respeto a los derechos, y otra muy diferente, a mi juicio, es que renunciáramos a la responsabilidad que el conocimiento y la profesión que hemos elegido y desempeñamos también nos obliga. Pues, como digo, en esa combinación de elementos creo que está la gran diferencia. La psiquiatría es la medicina del alma, y desde esa conceptualización de la misma, y en el lado de la gestión, que es en el que yo trabajo, pero siempre sin haber dejado a un lado mi compromiso vocacional, habiéndolo trasladado a un ámbito diferente, es desde donde yo pretendo hablar, y sobre todo pretendo hacer y hago en la medida de mis posibilidades, a través de planes estratégicos de actuación que tienen que trascender el ámbito de lo escrito, no solo por los aspectos que se han señalado previamente de la inversión económica, que por supuesto es clave para materializar eso que se escribe, sino también desde otros aspectos que hacen posible el cambio cultural. El cambio cultural, por supuesto, en el ámbito social, pero también en el ámbito de la atención. Y la humanización, y supongo que la subdirectora, la doctora Paloma Casado, hablará luego, la humanización de verdad, la humanización entendida como una ética y no como una estética o como una cosmética, es sin duda una palabra llena de sentido y de contenido, en la que caben y en la que son obligados el respeto a los derechos de las personas, y también la obligación del cuidado, como digo, en la medida de la responsabilidad que cada uno tiene. Cuando veía las imágenes, pensaba, por ejemplo, en un grupo de trabajo que llevamos
una trayectoria ya de casi 6 meses de manera simultánea en la gestión de la pandemia aquí en la Comunidad de Madrid, trabajando muy de cerca con el SUMA y con diferentes hospitales de nuestro Servicio Madrileño de Salud, precisamente para que todos los elementos que estabais señalando como imprescindibles a la hora de atender adecuadamente y de cuidar adecuadamente a las personas que lo requieran y que tienen que ver con la involuntariedad o no, con el cuidado exquisito y el respeto a los derechos, con aspectos de infraestructura, con efectos de procedimiento, con todos esos ingredientes pudiéramos culminar mejoras también reorganizativas en el contexto de estos planes vigentes. Yo sé que todo lo que tiene que ver con la gestión suele parecer y suele percibirse en muchos casos como algo prosaico, como algo bueno, pues no siempre tan amable como otros aspectos mucho más vívidos de la clínica y de la cercanía de la clínica. Pero también creo que en la gestión las personas marcan la diferencia y soy testigo de ello todos los días. Y en este sentido no puedo más que compartir con vosotros todos los objetivos que este documental recoge y por supuesto trasladar el que nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea con vosotros como acicate siempre, hasta que un día, que espero que llegue, cuando me encuentre con Carlos en cualquier contexto, me pueda decir, Mercedes, la revolución de la ternura ya se ha culminado, ya es un hecho. Espero ver ese día y ese día pues la misión estará definitivamente cumplida y probablemente ese día pues yo me vuelva a la clínica. Así que muchas gracias, enhorabuena y de verdad que para mí es un auténtico privilegio estar con vosotros en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, pues todos compartimos ese deseo, ¿no? De la realidad de esa revolución de la ternura. Una de las cosas que a mí me inspiró el hacer un vídeo sobre humanización fue una cosa muy sencilla. Una paciente me comentó que les hubiera costado bajarme el camisón en la ambulancia, ¿no? Es decir, que es un tema de pudor y para eso no se necesita dinero. Es decir, estar atenta a las necesidades de la persona que tienes cerca es humanización y no implica dinero, ¿no? Y yo creo que también este documental quería poner de relevancia esos pequeños aspectos que simplemente estando atento al otro pueden modificarse, y de ahí me alegra oírte ese grupo de trabajo con el SUMA que pueda, ¿no? Pues, poner de manifiesto y poner sobre la mesa y mejorar estos aspectos. Y en este contexto de poner de manifiesto todos estos aspectos, pues damos la bienvenida a la doctora Paloma Casado Durandes, subdirectora general de Humanización de la Asistencia, Bioética, Información y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Madre mía, Paloma, con ese gran título de subdirectora, qué responsabilidad, ¿no? Porque todo lo que implica tu subdirección es realmente apasionante dentro de la medicina. Bienvenida. Muchas gracias, Marina. Pues absolutamente un reto, todo un reto para un médico como yo, para un médico como vosotros, que se ha dedicado a ejercer de forma vocacional lo que no nos enseñan en la carrera, pero sí sentimos cuando elegimos una profesión sanitaria, y es esa vocación de curar, cuidar y acompañar a las personas que sufren y a sus familias. Así que muchas gracias, de verdad. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros. Quiero transmitiros un saludo muy afectuoso del director general de Humanización y Atención al Paciente, que finalmente no ha podido unirse al evento, pero me ha trasladado, bueno, pues un saludo afectuoso y sobre todo que tome buenas notas del debate posterior y de las ideas que podamos tomar para el nuevo plan de humanización que estamos desarrollando. Gracias, Marina. Gracias, Víctor, Ana, Carlos, Mercedes. Un placer estar con vosotros, de verdad. Yo, fijaos, viendo el vídeo estaba reflexionando sobre la historia que contáis y cómo
y cómo de importante es sobre la vida de las personas esos momentos críticos, momentos clave, momentos que en algunas circunstancias son esperables, como vosotros bien sabéis los psiquiatras, y momentos que a veces los pacientes no conocen, no comprenden y sienten con incertidumbre, miedo y de una forma, bueno, pues que nosotros no llegamos a comprender hasta que no vemos pues imágenes como esta o escuchamos testimonios como el que nos ha contado Carlos, ¿no? Yo me quedaría con esta historia y me quedaría con el testimonio de Carlos porque eso nos hace reflexionar que, como decía Mercedes antes, debemos conjugar la excelencia científico-técnica con esa otra excelencia que llevamos dentro y es la excelencia en, como tú has dicho antes, Marina, la empatía, el respeto y la escucha activa, que son la base de la humanización. Me gustaría citar unas palabras de Carlos en el prólogo de la guía de humanización de psiquiatría, que son interesantísimas, yo creo que reflejan la esencia de la humanización, y es que él dice que una humanización de la asistencia sanitaria ha de basarse pues, en una comunicación directa, la mirada sincera, dice, con un tono de voz cómplice, es capaz de llevar a cabo una comunicación bidireccional entre el afectado y el especialista. Si no haces eso, estás llevando a cabo una humanización incompleta. Y es que en el ámbito de la psiquiatría esta escucha activa, como tú bien has dicho antes, Marina, es esencial y es clave. Pero también hay otros aspectos de la humanización que son clave en la asistencia, en la atención de las personas que sufren algún problema de salud mental y, por supuesto, de su familia. El atender a esta persona bajo una perspectiva holística, es decir, de esa perspectiva biopsicosocial de la que hablamos tanto, pero efectiva, es decir, bajada a tierra, tener en cuenta a su familia, tener en cuenta que es una persona, que no es una historia clínica, que no es una patología, como tú bien has dicho al principio, Marina, que no es un trastorno bipolar ni una esquizofrenia, no, es una persona, es Carlos, que además tiene una familia, que además tiene unos amigos, que además tiene un trabajo, que además tiene unos principios, unos valores, unos sentimientos, una espiritualidad que le hace único e indispensable para su propia asistencia sanitaria. Y esto es importante porque sí que me gustaría reflejar que otro de los aspectos de la humanización y que tiene que ver mucho con esta gran responsabilidad y retos que tengo actualmente dentro de mi trabajo en la consejería es velar por la autonomía de los pacientes, y esto es un gran reto dentro del ámbito de la psiquiatría. Mercedes, lo sabemos bien que trabajamos conjuntamente tanto en el plan de humanización como en el de salud mental. Un gran reto que parte de una formación, una información veraz, entendible, completa, cercana, elegida en un momento en el que el paciente puede comprender e interiorizar su situación, le va a dar la capacidad a lo largo de su vida de tomar decisiones, muchas veces de forma anticipada. Ahí tenemos otro reto a desarrollar, lo sabéis bien, pero que sepa que ciertas circunstancias en su enfermedad pueden requerir, por ejemplo, un ingreso involuntario. Ya nosotros nos ocuparemos de que todas las circunstancias que rodean a ese ingreso tengan los ingredientes necesarios para ser más humano. Y me explico. Mira, dentro de nuestro plan de humanización, el primero que nació hace unos cuantos años, en el 2016, una de las líneas del plan, la línea 7, abordaba los distintos aspectos de la humanización en la atención de la salud mental. En esa línea se definieron 27 acciones concretas que tenían que ver todo esto, con todo esto que estamos hablando, del respeto, de la personalización, de la implicación de la familia, de la formación de los propios pacientes, de la participación en la toma de decisiones, del respeto a la intimidad de la persona, a la especial individualidad de la persona que está teniendo un momento difícil, como puede ser un ingreso en una planta de hospitalización aguda. De esas 22 actividades a lo largo de estos años, actividades concretas que iban pues desde el respeto a la intimidad de la persona, la formación, el trato con la familia, la empatía, el respeto, etcétera, se consiguió hasta un 97% de cumplimiento en el ámbito hospitalario. Esto es un gran logro que tenemos que seguir trabajando en el nuevo plan de humanización. Pero este gran logro
no hubiera sido posible si no hubiera habido un plan estratégico de salud mental liderado en este caso por la Oficina Regional de Salud Mental y por Mercedes Navio, con la que trabajamos conjuntamente y en pleno alineamiento, como decimos los gestores. Por lo tanto, una clave de la humanización ya no solamente es sentir como necesaria integrar estos aspectos en la atención sanitaria, sino también la coordinación de las instituciones para que esto sea posible, tanto en el ámbito asistencial con la mayor excelencia clínica, como dentro de todos los aspectos que rodean a la humanización. Estas actividades, como digo, se referían al trato, a la empatía, al respeto, etcétera, pero quiero destacar dos logros importantísimos de este trabajo conjunto, que ha sido una disminución en el uso de las restricciones innecesarias y una mejora en la humanización de los entornos que nosotros llamamos de las unidades de hospitalización aguda. Me ha gustado mucho escucharte, Carlos, porque hablabas de que el hospital, cómo vive el paciente un ingreso hospitalario en una unidad de hospitalización aguda, y se vive de forma muy distinta a cualquier otro paciente. Y esto es cierto, porque son momentos en los que la intimidad está aún menos respetada, te sientes vigilado y sientes que no te sientes arropado por tus seres queridos, porque en muchas ocasiones no puede ser así. Entonces, el cuidar de estos espacios, el facilitar actividades al aire libre, facilitar actividades deportivas, facilitar todo lo que sea posible para mejorar la intimidad y el respeto, la integridad de estas personas, ha sido lo que hemos puesto como hitos en el plan de humanización. Es decir, llevado a tierra no solamente los aspectos más de trato, sino también aspectos de humanización de los espacios, concretamente de las unidades de hospitalización psiquiátrica. Sí que me gustaría anunciaros que todo esto nos ha hecho aprender muchísimo, pero lo que más nos ha hecho aprender ha sido escuchar a los pacientes. Mirad, una de las líneas que surgió en el en el plan de humanización, que está todavía vigente, fue la Escuela Madrileña de Salud. La escuela es un proyecto de participación en el que lo que pretendemos es formar, informar a ciudadanos, pacientes, familias, profesores, sanitarios, a toda la ciudadanía en cuestiones que les preocupan, para que realmente el propio ciudadano sea un propio gestor de su propia enfermedad. Y en ese sentido, en la escuela trabajamos un proyecto muy interesante que lo llamamos la propuesta de valor. Pues mirad, en noviembre del año pasado tuvimos ocasión de escuchar esta propuesta de valor que nos hacían los propios pacientes y las familias con algún problema de salud mental. Estaba orientada a trastorno mental grave y tuvimos la ocasión de escuchar en primera persona no solamente sus testimonios, sino propuestas interesantísimas para desarrollar en el ámbito de la escuela y que contribuyan a esa formación e información de la ciudadanía y de estos pacientes, las familias, los medios de comunicación y atravesar ese camino que nos queda todavía conjuntamente en la lucha por la desestigmatización de estas enfermedades o condiciones de salud mental, ¿no? Entonces ya no solamente hablamos del estigma, sino también hablaron de esa necesidad que ellos tienen de conocer las circunstancias que pueden ocurrirles en la historia natural de su enfermedad para poder ser capaces de tomar decisiones muchas veces de forma anticipada, ¿no? Bueno, hablamos de muchísimas más cosas, esto lo tenéis grabado si queréis escucharlo en la página de la Escuela Madrileña de Salud, y es muy interesante porque solamente escuchando lo que más valoran nuestros pacientes y sus familias, podemos desarrollar actuaciones encaminadas a que ellos mejoren, perciban esa mejora de la asistencia, no solamente en el ámbito, como digo, científico-técnico, sino también todos los aspectos que rodean a la humanización. No quiero extenderme mucho más porque lo interesante ahora es escuchar vuestras preguntas y solamente quería agradeceros de verdad la iniciativa de tener en cuenta este documental que nos muestra una perspectiva y una historia de un paciente y de una familia y cómo podemos impactar en pequeños momentos que a nosotros como sanitarios no nos parecen tan importantes, pero que vividos y vistos desde el otro punto de vista del paciente son clave ya no solamente en ese episodio,
sino clave en su propia vida. Y el impacto que generamos con, por ejemplo, esa bajada de camisón en un transporte sanitario, Marina, es tan fuerte que si conociéramos de verdad el impacto que tiene cada pequeña cosa, cada pequeño detalle orientado a la humanización, cambiaríamos muchos de nuestros hábitos diarios, ¿no?, en el trato con los pacientes. Así que, bueno, quiero trasladar que unas palabras de mi director diciendo que desde la Dirección de verdad de Humanización y Atención al Paciente nos creemos de verdad a pies juntillas los beneficios que aporta el propio paciente, su experiencia y su relato a la mejora de la asistencia sanitaria. Y en eso, bueno, pues estamos trabajando conjuntamente con la Oficina Regional de Salud Mental y os invitamos, claro que sí, a las sociedades científicas que tanto aportáis y a las asociaciones de pacientes a trabajar de nuestra mano, porque esto no lo podemos hacer solos y tenemos que caminar conjuntamente para seguir avanzando y que esto sea verdaderamente el sello de identidad de nuestras acciones. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Fíjate, en la audiencia, de alguna manera, ponen de manifiesto lo que tú has comentado, ¿no? La necesidad de reivindicar la figura del paciente y de alguna manera poner en primera línea al paciente, la figura de paciente experto, ¿no? Que desde su propia experiencia, desde su visión, desde su vivencia puedan ayudarnos a una mejor gestión, a una mejor atención y a un mejor tratamiento. De hecho, bueno, yo trabajo en el Hospital Clínico San Carlos, que hay que decir que el documental se ha rodado allí. También quiero dar gracias a la doctora Reneses por permitirnos rodar allí en el hospital y al director médico y al gerente del hospital clínico que nos lo permitieron. Y allí estábamos pensando en introducir dentro de los procesos, cuando hacemos los procesos de atención a los pacientes, a las propias personas con trastorno mental para que desde su perspectiva nos ayuden a hacer los mejores procesos, ¿no? Y eso realmente me parece muy relevante. No sé qué opinión tenéis de esta figura del paciente experto en vuestra experiencia. Carlos. Carlos, ponte el audio, que no te oímos. Carlos, ponte el audio. Sí. No, es que como a veces escucho voces, yo quería saber qué eran las vuestras. Nada. Yo lo que quiero comentar, que cuando se habla de la figura del paciente, daros cuenta, y seguramente todas y todos estáis al corriente, de que solamente el 90% de la gente que está diagnosticada no está asociada, no está absolutamente asociada. Las asociaciones que dan cobijo a personas con trastorno mental grave es un colectivo muy residual, generalmente auspiciado con muchísima buena intención, porque para mí los padres, las madres, tienen la fatiga de la ternura, que quieren tanto a sus hijos que los quieren ayudar mucho. Pero tener en cuenta la opinión de una asociación de familiares y enfermos, que de verdad no quiero que se me entienda mal, pero es que no tiene nada que ver con el sentir general de las personas diagnosticadas independientes. Tal es semejante puesta en escena que no pueden participar de forma activa, no pueden participar. De participar, pues te haces con gente que tiene un paladar social exquisito, como mi madrina, como Mercedes, como Ana, como Víctor, que te abren la puerta, no te cortan las alas. Y entonces es complicado el querer a pie juntillas que una entidad pues pueda coger todo el sentir general del 90% de la gente que no está diagnosticada. A eso yo lo llamo una especie de allanamiento de morada emocional. Lo llamo de esa forma. Una persona que tiene un problema de salud mental, a lo mejor ha sido mi experiencia. Yo estoy sufriendo, gracias a Dios lo estoy superando, un problema oncológico. Para mí la humanización es que cuando estoy internado, que tenga un cuarto de baño capaz de poderme sacar la bolsa de ileostomía, en un cuarto de baño que me permita pues no pasar apuros y resultar incómodo. Para mí humanización es que vaya, como decíamos en el vídeo, a echar una partida y que no me hagan poner un barco con palillos.
Este tipo de cosas yo creo que no se conocen, pero no porque la gente no quiera saber si existen o no existen, sino porque no se comunican. La nueva humanización, a mi juicio, como persona interesada, base del punto de partida de que la gente quiere ser feliz. Puede sonar cursi. Antes lo comentaba mi buena amiga Mercedes, ¿no? Yo compartí habitación con Leopoldo María Panero. Aparte de tener una patología igual a la mía, en Canarias la compartí. Y me dijo, Carlos, yo no conozco ninguna otra revolución más importante que la revolución de la ternura. Y la ternura son los pequeños detalles. Y yo cuando tengo algún tipo de allanamiento de morada emocional, no sé qué hay que tratar primero, si los síntomas o las necesidades. Mi necesidad es que cuando tengo un problema oncológico y voy a un cuarto de baño y ese cuarto de baño no tiene la capacidad ergonómica de poder vaciar las heces de una bolsa, con lo mal que se pasa, eso no es humanización. Para mí, humanización es como si tú te encuentras, Ana, Cristo Eventos, ¿quién es? Es Paula, Paloma. Es que tengo ahí al aforo. Es como si te encontraras un oso de peluche en un cubo de basura. La gente, en mi caso, son saltos de canguro. Yo, cuando estoy deprimido, no quiero apagar las velas de mi tarta de cumpleaños. Cuando estoy eufórico, es como una granada de mano sin una anilla de seguridad. No sabes cuánto va a explotar. Entonces necesito que alguien me haga feliz. Que cuando llegue a casa, pues no tenga ese tipo de delirios, ese tipo de puesta en escena. Cuando yo estaba dando clase en la Universidad de Publicidad, tenía muchísimo miedo. Y era saber si lo que estaba diciendo, si lo que estaba pensando era real o no era real. Hasta que pude caer en manos de personas que me entendieron, me ayudaron, y pude pues conquistar, ¿no? O hacer las paces con la enfermedad. Y ahora que se habla tanto de humanización, que es lo que acabo de decir mi precedente en el vídeo, hablamos de la humanización social contemporánea, hablamos de la pandemia, pero ¿cuántas veces he estado yo separado de la gente más de 2 metros? Hablamos de no despedir a los difuntos, pero si el otro día estuve con el padre Ángel y le dije, padre, ¿por qué Dios se ha olvidado de nosotros o si no nos habéis podido enterrar en Camposanto? Y ahora la gente se pone las manos en el cielo porque no puede despedir a los difuntos. Esas cosas han hecho mucho daño a lo que sería el conocer la identidad de la patología psíquica. Y es bueno ahora que se coja, que se dé la vuelta, Las personas que tenían esquizofrenia en tiempos de la dictadura no estaban abanderados por la seguridad o por el Ministerio de Sanidad, era por ley y orden. ¿Qué decir de otras personas que hayan tenido una conducta sexual diferente? Eran viciosas. Todo eso tiene que desaparecer. Y para desaparecer tienen que participar las personas que lo sufren. Y aparte hacerlo de una manera, elegante. No con herramientas fuertes de gritar, de que cuál, porque entonces yo nunca he estado asociado. Aparte, disculpar la expresión, pero si la cago, que la caca sea mía, no quiero meter a nadie en problemas, pero la mejor manera es que la gente sea feliz. Insisto que puede ser una cursilada, pero la distancia social, que esto que ahora en la pandemia no se puedan enterrar a las personas, cuando nosotros nunca, durante muchos años, hemos podido ser enterrados en Camposanto. Esto hay que tocarlo. Hemos pasado lo que sería el estigma y ha sido aprobado por toda la sociedad. Y no me gusta que hablen por mí, no me gusta que haya colectivos que, amparados por la buena voluntad, el saber hacer, porque tienen la fatiga de la ternura. Cuando uno hace algo malo, tu madre siempre te perdona, lo hace con muchísimo corazón. Pero yo quiero hablar por mí, quiero equivocarme, quiero tener el derecho a equivocarme.
pero en la medida que el 90% de la gente afectada no hable, va a dejar en manos de terceros que aun con buena voluntad van a crear un guión que a lo mejor no es el sentir general de los demás, pero es porque no tienen otro. Por eso la formación, participar en actos, que en el caso de Ana Pinto son súper interesantes, se va a dar la vuelta, ¿eh? Yo estoy convencidísimo, tengo muchísima esperanza de que de aquí a 10 años, porque eso es a largo plazo, la gente entenderá la enfermedad mental. Y si digo enfermedad, pues habrá gente que diga no es una enfermedad. Y si digo paciente, habrá gente que diga que no es paciente. Y si digo que yo escucho voces, me dicen que es por el capitalismo. Ya estoy harto. Yo quiero ser feliz. Y la única manera de entender la felicidad es que me dejen vivir, que tener una pensión que me permita alimentar a mis hijos. Y punto. Oye, disculpar, de verdad que yo no quiero tampoco hacer de esto un monólogo de tristeza, porque a mí me encanta vivir bien y sé que lo puedo conseguir. Seguro que sí, Carlos. La verdad es que en la línea de lo que tú estás diciendo, en el auditorio hay varias voces también que hablan de que quizá con esa buena intención que tú comentas, a veces los familiares tienen un protagonismo, bueno, pues en alguna ocasión excesivo, ¿no? Y hablan o comentan desde el auditorio que los verdaderos protagonistas son las personas con trastorno mental, ¿no? Y que, bueno, que las familias a veces pues pueden, bueno, no ayudar o... Yo creo que cada persona hace lo que puede, ¿no? Aquí no hay culpas y no se trata de juzgar, cada uno hacemos lo que podemos cuando podemos. Pero bueno, que es verdad que esa figura del paciente experto y ese ser las personas en primera persona con patología mental las que lleven y lideren la comunicación, pues parece que tiene sentido. Y también yo quería hacer un poco un canto a... Bueno, los médicos a veces decir persona con trastorno mental es que es muy largo. O sea, que si a veces decimos paciente o decimos enfermo, para nada es peyorativo. O sea, nosotros somos pacientes y nosotros somos enfermos, unos días sí y otros no. Es decir, que nosotros también somos pacientes y enfermos y que es verdad que tenemos que tener, como ha dicho Víctor, un exquisito cuidado del lenguaje, pero que a veces eso no sea tan rígido, ¿no? Que incluso interfiera la propia comunicación. Totalmente de acuerdo. Aparte que las cosas se nota cuando se dicen con mala fe o cuando se dicen por la semántica propia de la literatura científica, ¿no? Y aparte que se sienta mal, pues mira, oye, disculpa, no era mi intención. Pero es que buscar con lupa cualquier tipo de término lleva a que la gente ya no quiera saber nada. Mira, yo paso. Que si digo que estoy enfermo y que es por el capitalismo, que a lo mejor puede ser también, o por lo que fuera, pero hay maneras y maneras de generar una cohesión entre profesionales y afectados para que su vida a corto, medio y largo plazo le permita... Es como ningún pájaro hace su nido en un árbol en mal estado. Y lo que pasa es que cuando una persona tiene un diagnóstico joven, difícilmente puede tener una familia. Difícilmente puede pararse en un escaparate para ver un mueble con su novia y decir, mira, ¿te imaginas esta habitación para nosotros? No, porque a lo mejor hay miedo a casarse, a hacer ese nido en ese árbol que está en mal estado, que es el enfermo o la enferma. Y he repetido la palabra enfermo, puedo decir afectado, puedo decir persona o puedo decir Carlos, pero es eso, ¿no? Pero hay mucho miedo y el miedo es la ignorancia, Y la formación tiene que estar en la universidad, la formación tiene que estar en las enfermeras, porque ellas te salvan vidas, pero también te la pueden cambiar. Y a mí prefiero que me cambie la vida la lotería de Doña Manolita o de Abrusa, de ahí de Barcelona, de Víctor, que una mala gestión de diagnóstico. Carlos, simplemente por puntualizar lo que decía Marina y tú estás diciendo, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de introducir al paciente experto en algunas unidades. La verdad es que, tú decías, dentro de 10 años, pues dentro de 10 años el paciente experto va a ser algo esencial, bien formado, bien supervisado y, ojo, lo que es más importante, el paciente experto no es un voluntario, es un profesional. Ahí está. Un usuario que ha pasado una enfermedad, está haciendo un trabajo y tiene que estar reconocido como tal. Y es muy importante para las familias y para los enfermos
ver a alguien que ha pasado una enfermedad como la suya, ha salido de esto, pero yo diría que incluso es más importante que los profesionales que están trabajando en las unidades de agudos o en las unidades de media larga estancia tengan allí una persona que tiene todos sus derechos, que ha pasado por esas circunstancias y que es capaz de cuidar muchas veces esos pequeños detalles que son tan importantes, porque sí que es verdad que las palabras utilizadas con buena intención, pues tienes que ser más tolerante, pero hay muchas palabras, muchos gestos. Lo que decías del camisón es que es una cosa absolutamente esencial. Son cosas que no valen dinero, que muchas veces tiene que haber alguien que te lo recuerde. Claro, claro. Gracias, Víctor. Era justamente lo que quería comentar. Pero aparte es que se confunde coste con inversión. Se entiende por inversión un edificio que tenga muchas habitaciones, que tenga muchas salas de juego y por coste, pues las enfermeras, los médicos, las terapias ocupacionales que van a dar cita para la buena calidad de vida del sujeto. Y claro, siempre estamos en eso, ¿no? Hombre, esto sería genial con esto, pero si luego no se puede hacer porque no hay dinero, estás ahí con la incertidumbre. Yo, por ejemplo, dentro de la política de personas que tienen algún problema de anorexia, de bulimia, también tienen problemas de autoestima. Y luego lo que serían los medios de comunicación, pues son líderes en audiencia, en prime time, de realities, donde las figuras y la silueta de las modelos es despampanante, donde se comercializa la apoteosis del envoltorio. Gracias, Víctor, era justo lo que quería decir. Paloma. Sí, yo, vamos, que es que me encanta escuchar a Carlos, de verdad. Aprendemos mucho más escuchándote que en todos los libros que hemos estudiado en la carrera, y yo creo que en el día a día escuchar a los pacientes es lo que realmente nos aporta ese conocimiento de lo que vosotros valoráis más. Es decir, creo que tenemos que reflexionar y pensar que en muchas ocasiones lo que nosotros creemos que es un buen resultado y que aporta valor puede que no coincida con lo que los pacientes perciben como un buen resultado y que a ellos les aporta valor. Entonces, esa reflexión inicial de preguntar al paciente qué es lo que realmente a ti te aporta valor, qué es lo que tú más valoras en tu vida, nos hace cambiar en muchas ocasiones la orientación terapéutica. Esto es un gran reto en el ámbito de la psiquiatría, pero creo que es ese viraje el que tenemos que hacer. Precisamente en esta orientación al valor se basan todos los programas de paciente experto o paciente activo. Es decir, creemos que los resultados que se obtienen con un programa así, que no se trata más que de pacientes que conocen, están formados e informados, es decir, capacitados en el conocimiento y en la gestión de una enfermedad, puedan incluso enseñar a otros pacientes a ser activos sanitarios, ¿no? Entonces, eso verdaderamente aporta valor a la organización porque se transforman en otro elemento más, dejadme que diga esta palabra, otro elemento más jugando para la mejora de la asistencia sanitaria. Es decir, esto de que los sanitarios, los médicos, tenemos el don de la verdad y lo que nosotros estimamos hay que realizarlo, ha de cambiar en el nuevo paradigma de la orientación al valor. Es decir, cambiemos nuestra perspectiva pensando que nuestras decisiones y nuestros objetivos terapéuticos en algunos casos no coinciden con los que más valoran los pacientes. Y por eso he dicho al principio que teníamos grandes retos en la humanización en psiquiatría, ya no solo que también cuidando estos pequeños detalles de los que estamos hablando, sino también en ese cambio de mirada. Y vuelvo otra vez a la mirada que contaba Carlos al principio, ¿no? Esa mirada tan necesaria del psiquiatra, esa comunicación bidireccional, tiene que venir aparejada de esa capacidad empática del psiquiatra o del profesional sanitario de mirar a través de los ojos del paciente, de comprender qué es lo que realmente le aporta valor y asignar los recursos necesarios para aportar ese valor. Es decir, ya no dejamos entonces de hablar de costes, dejamos de hablar de eficiencia, hablemos de valor. Y para definir el valor son esenciales e indispensables los testimonios y la percepción y el sentimiento, la vivencia de los pacientes y sus familias.
Totalmente de acuerdo, Paloma, ¿eh? Lo que pasa es que a veces, fíjate, yo siempre lo comento cuando tengo ocasión con personas, colegas vuestras y tal, que la filosofía psiquiátrica es una disciplina que es la única disciplina que tiene una contradisciplina. Y uno está muy incómodo, Yo lo que quiero, mire, yo lo que quiero es no escuchar voces. No es que eso tiene que ver con no sé qué. A lo mejor tienen razón, pero primero quíteme usted, ¿qué es primero, las necesidades o los síntomas? Yo tengo la necesidad yo antes daba clase, me dedicaba a hacer publicidad y a veces pues los delirios los confundía me creía a lo mejor el telonero de Dios, ¿no? O sea, o que Dios era mi telonero, estaba en la euforia. Cuando estoy deprimido tengo nostalgia a la euforia. Y claro, uno se mete en este mundo. Yo me metí en este mundo, Paloma, porque cuando me diagnosticaron la enfermedad, me mandaron a una asociación y me dijeron que hiciera un barco con palillos. Tal fue mi baja autoestima que no quise volver más. Y me dijeron, no es lo único que hay, pero mira, si te gusta tienes la terapia canina, que también es interesante. Y si no, por un módico precio puedes hacer mandalas de colores. Todo eso puede entretenerme, pero yo quiero ser útil, quiero sentirme útil. Pero también quiero decir que estoy convencido de que los sanitarios tienen un corazón especial, tienen un ADN especial y hacen lo que pueden. Yo jamás quiero que veáis en mis palabras un testimonio que intente poner a parir a la gente que nos intenta cuidar. Quiero que jamás veáis en mi testimonio de que la antipsiquiatría la cojo por ahí y a mí no me importa que me llamen enfermo, no me importa que me llamen paciente, quiero que me llamen Carlos y ya está. No voy a perder el tiempo en discutir ese tipo de semántica. A mi juicio se nos escapa del mundo de la cohesión social. Y la cohesión social no es otra que vivir en una comunidad sinérgica y que igual que hay personas que tienen trastorno mental grave que son malas personas, hay otras que aún no teniéndolo, pues son peores que nosotros, igual que la violencia, las películas, etc. Gracias, Paloma, porque era también lo que quería decir. Bueno, yo sí puedo aportar algún comentario también, Carlos, que me gusta muchísimo lo que estás diciendo y creo que sinceramente muy prontito, como decía también Víctor, en los comités de dirección de los servicios de psiquiatría habrá pacientes expertos. Y de hecho me consta que en las asociaciones de familiares también están trabajando para que haya pacientes en primera persona, ¿no? Que no sean solamente los familiares. Realmente he tenido alguna idea que tengo que comentarte mientras hablabas, porque bueno, ahora que están aquí dos personas que están en la Fundación de Psiquiatría y Salud Mental, bueno, yo creo que podemos hacer también algo en este sentido, ¿no? Construir algo. Así que nada, muchas gracias, Carlos, porque siempre aportas ideas. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que sé por dónde vas, Ana. Ya te he pillado. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Creo que bueno, que el documental merecía esta presentación tan excelente que nos habéis ayudado a tener. Creo que es imprescindible discusiones como estas y oír a los verdaderos protagonistas de las historias. Es importante que avancemos y al final se trata de recordar una lección de psicología médica que se da en toda la carrera de medicina y que yo creo que debería repetirse todos los años de la carrera, la relación médico-paciente, que es una lección en toda la carrera y que probablemente es la lección de nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, quiero también agradecer a Janssen la amabilidad por facilitarnos esta presentación, que siempre nos ayudan, y por supuesto dar las gracias a José Cabanach, el director del guión y director del documental, y a Chus Arcas por esa fotografía, por esa imagen y por esa sensibilidad, cariño que transmiten y que nos han dejado con lo que queríamos contar, que es que hay que querer a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos y nada, seguiremos trabajando en este sentido. Gracias. Buenas.